Hola, ¿cómo estás? Que tengas un día lindo, bendecido. Yo soy María Fernanda, estoy empezando mi día, tomándome un café, haciendo mi devocional y bueno, y quería compartir esta palabra con vos porque me pareció súper importante. Se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15. Son los primeros dos títulos que quiero compartir. Solamente que voy a compartir el primer título, lo voy a leer. Y para que no sea tan extenso del segundo título, voy a solamente marcar unos versículos. Si me quieres acompañar, y me gustaría que lo puedas hacer, que puedas tomar tu Biblia, puedas leerlo y también permitirte que lo que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida, como lo hizo conmigo, pueda hacerlo también contigo, porque el Espíritu Santo se nos revela a cada uno de la manera que nosotros precisamos, ¿sí? Y yo sé que en esta mañana Él se reveló a mi vida de esta manera y lo quería compartir. Y bueno, si el Espíritu Santo quiere compartir muchas más cosas contigo, gloria a Dios, que podamos estar atentos a la voz de Él, ¿sí? En el capítulo 15 empieza: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuenta con las naciones de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Entonces Saúl movilizó su ejército en Telaim. Eran 200.000 soldados de Israel y 10.000 hombres de Judá. Después Saúl y su ejército fueron a una ciudad de los amalecitas y se pusieron al acecho en el valle. Saúl envió esta advertencia a los ceneos: apártense de donde viven los amalecitas o morirán junto con ellos, pues ustedes fueron bondadosos con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Así que los ceneos empacaron sus cosas y se fueron. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, al oriente de Egipto. Capturó a Agar, el rey amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agar y se quedaron con la mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y los corderos, de hecho, con todo lo que se les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenían valor o que era de mala calidad. Bueno, Saúl fue un rey escogido por Dios. Dios eligió a Saúl para que sea rey de su pueblo Israel. Solamente que, bueno, Israel no precisaba tener rey, pero ellos querían un rey como todas las naciones que estaban a su alrededor tenían. Querían a alguien al frente y el Señor les dio a Saúl. Y en este momento, si vamos a Éxodo 17, ahí habla cuando el pueblo había salido de Egipto y estaba yendo para la tierra prometida, ¿no? Y en esa aventura o en ese camino salieron los amalecitas y atacaron a Israel. No le querían dejar pasar y se enfrentaron a Israel y tuvieron una batalla. Y al final, que te lo quiero compartir para que vos veas y buscalo también, fíjate, léelo. Y en Éxodo 17:16 dijo el Señor: por cuanto
han levantado su puño contra el nombre del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Era algo que el Señor ya había prometido a ese pueblo, porque por la nada los habían enfrentado a Israel, se habían opuesto sin nada, sin por qué, digamos, no había un porqué de por qué se opusieron, por qué estaban en contra, bueno, en fin. Y entonces llega el momento en que ese juramento se lleve a cabo de la mano de Saúl. Samuel, que era el profeta en ese entonces, le dice a Saúl lo que iba a acontecer. Y Saúl estuvo de acuerdo. Llamó al ejército, se prepararon, fueron y entraron en batalla. Pero había una orden de parte del Señor, que no se tenían que quedar con nada de los amalecitas. No había que dejar nada, no tenían que tomar nada. Y lamentablemente, como le leí en los últimos, y eso es lo que subrayo, es que Saúl y sus hombres primero perdonaron al rey. Y segundo, se quedaron con todo lo que le atrajo, con todo, lo que vieron que era bueno, de buena calidad, que tenía valor, se lo guardaron, se lo tomaron como un trofeo, lo tomaron como un beneficio para ellos y desobedecieron a lo que Dios le había mandado hacer. En el versículo 19 dice, ahí el Señor se le presenta, ¿no?, a Samuel y le dice lo que Saúl hizo, y Samuel va a hablar con Saúl y le dice, ¿por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Eso le pregunta Samuel a Saúl, ¿no? Y Saúl le responde, pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificar al Señor tu Dios en Gilgal. Y una de las cosas que ahí Samuel le dice a Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz? Esta palabra realmente es, cada vez que uno lee la palabra del Señor y lee esto, realmente que el Señor nos habla siempre. En todo momento Él nos habla. Y yo puedo ver que Samuel le estaba hablando a Saúl. Y podemos decir, bueno, es una historia que quedó ahí. No, yo creo que el Señor también nos habla hoy. Porque es muy fácil hoy ser por ahí adoradores en espíritu y en verdad dentro de las congregaciones. Pero cuando salimos de ahí, de ese lugar en donde nos encontramos con todas personas que todas tenemos unas mismas características, una forma de pensar, ¿no? Estamos adorando y exaltando al mismo Dios. Entonces nos encontramos en un círculo que
todos estamos en la misma sintonía. Pero cuando salimos de ahí, es ahí donde esta palabra nos impacta o nos toca, diciéndonos, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor para el Señor, para los ojos del Señor? ¿Que hagamos ofrendas quemadas y sacrificios? Es decir, ¿qué es mejor para el Señor? ¿Que estemos haciendo obras constantemente? ¿Que estemos todo el tiempo haciendo como hizo Saúl? Agarró, dice, todos los mejores animales, el mejor ganado, ¿no? Pero hizo un sacrificio al Señor, es decir, lo que no era lo correcto, pero yo lo hago correcto. En una forma de decir, Saúl hizo eso, es como que lo que no era, lo convierto para que sea. Es decir, lo que no era de bendición, yo lo transformo en bendición porque lo estoy consagrando para el Señor. Entonces, en ciertas palabras puedo llevarlo a mi vida y decir, puedo hablar grosería, pero estoy escuchando una alabanza. Puedo mentir, pero después doy la bendición. Y cosas así que acontecen. Puedo estar robando, puedo robar, pero después lo comparto con aquel que no tiene, o doy el diezmo, o doy una ofrenda a la iglesia, a la congregación donde voy. Es como que lo malo lo trato de camuflar con algo que es para el Señor. Estoy siendo desobediente, pero abro una nueva congregación, ¿entienden? Me voy de una congregación en desobediencia, pero estoy abriendo otra, en donde otras personas pueden escuchar de la palabra del Señor. O sigo la línea, adorando y exaltando a Dios en otro lugar, pero yo salí en desobediencia, salí en conflicto, salí con dolor en el corazón, con amargura, pero abro otra congregación. ¿Cuántas cosas que podemos camuflar? ¿Cuántas cosas que son desobedientes, que son desagradables a los ojos de Dios, pero nosotros las camuflamos y las queremos hacer agradables a la fuerza a los ojos del Señor? Porque Saúl, él creía que esa forma era la correcta. Pero Samuel le dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Mirá el nivel. Y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Es decir, ahí veo que no podemos estar jugando con las cosas. No podemos camuflar nada, no podemos agarrar
lo que para nosotros es atrayente, bueno, para nosotros está bien realizado, bien hablado, bien hecho, bien justificado. Y pensar que como está bien para nosotros, está bien para el Señor. Un ejemplo. El Señor dice, no unáis en yugo desiguales, pero yo digo, no, pero el amor es sobre todo. ¿Entienden? ¿Cuántas cosas nosotros podemos camuflar? ¿Cuántas cosas nosotros podemos transformarlas en bendición, a pesar de que la palabra del Señor nos está diciendo que no es bendición, que no es bueno y agradable a los ojos de Dios, que estamos siendo desobedientes? Pero no queremos aceptarlo. No queremos aceptarlo. No queremos aceptar que estamos en rebeldía. No queremos aceptar que somos tercos. No queremos aceptar que estamos teniendo una mala actitud. Que esta palabra nos lleve a poder analizarnos y poder ver que el Señor puede rechazarnos, como lo rechazó a Saúl. Saúl después le confesó a Samuel. Ahí dice en el 24, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. A veces tenemos miedo de decir o nos amoldamos a este mundo por vergüenza, por miedo, por temor, por ego. Por ego me enojo, por ego no acepto que las cosas sean así, de esta manera. ¿Cuán engañoso es nuestro corazón? ¿Cuán engañoso es nuestro corazón? No nos dejemos guiar por nuestro corazón. Que la palabra del Señor sea nuestra guía. Que la palabra del Señor sea la que nos lleve a hacer las cosas correctas y de bendición para nuestras vidas. Que podamos reflexionar y entender que Dios nos ama y tiene un plan, un propósito para nuestras vidas, pero que nosotros podemos salir de ese propósito y plan que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando somos tercos, cuando entramos en rebelión, cuando creemos más en nuestras emociones que en la palabra del Señor. No nos dejemos engañar por nuestro corazón, no nos dejemos envolver por las cosas de este mundo, no nos dejemos envolver por las situaciones de este mundo, no nos dejemos envolver por las cosas bonitas que nuestros ojos pueden ver y nos atraen. No nos dejemos envolver por las riquezas de este mundo. No nos dejemos envolver por nada de este mundo que pueden entrar y seducirnos y envolvernos y llevarnos a cometer errores. Necesitamos escuchar a diario la voz del Señor y obedecerle. No querramos camuflar las cosas. Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para el Señor, porque el Señor sabe, porque Dios sabe. Y me justifico en cada paso que doy.
creo que cada paso que doy es para la gloria del Señor. Saúl creía que lo que estaba haciendo era para glorificar a Dios, pero Dios no lo aceptó porque Dios le había dicho que no. Y si el Señor nos habla de no entrar en rebeldía, no entremos en rebeldía. Si el Señor nos dice que no debemos mentir, que no debemos unirnos con yugo desigual, si el Señor nos dice en su palabra todo lo que debemos hacer y todo lo que no debemos hacer, lo que es de bendición y lo que no es de bendición, ¿por qué yo quiero torcer las cosas que son desagradables delante de los ojos del Señor en bendición? Tengamos cuidado. El Señor desechó a Saúl. El Señor lo desechó. Y el Señor puede desecharnos a nosotros. Es decir, no es que Dios dice, bueno, me aparto de vos. No, es que lamentablemente con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos, con nuestras corazonadas, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros creemos, nos alejamos de Dios. Nosotros mismos nos alejamos de Dios y de su bendición. Nosotros mismos nos alejamos de su mano protectora. Nosotros mismos nos alejamos de sus riquezas y bendiciones. Por eso quería traerte esta palabra, porque una de las cosas que también, para terminar, me impactó fue lo que Saúl imploró, que se encuentra en el versículo 30. Y le dice, sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo para que adore al Señor tu Dios. Entonces Samuel por fin accedió y regresó con él y Saúl adoró al Señor. Es decir, tuvo que implorar. Se dio cuenta que la pifió, que se equivocó, que erró. Y el Señor así mismo nos muestra que Él es bueno, y nos perdona. Pero lamentablemente las consecuencias del pecado, de la rebelión, de la terquedad, nos lleva a perder muchas bendiciones. Nos lleva a perder planes, proyectos, anhelos, sueños, deseos de Dios para con nuestra vida. Que esta palabra la podamos tomar, reflexionar y que podamos seguir sacándole todo lo que el Señor desea y quiere para nuestras vidas, para nuestro corazón, para nuestra comunión con Él. Que Dios te bendiga y tengas un día súper lindo.